igual, tiene que mirar, toca ni tlemosentilia, techcaquise, tlentiquistose, y case amatlascuiloli, y toca suspensión del acto reclamado. Ni mechtlaspaloa anoche tlenlistoque pan noche ni mechcotlaltipactli wan nitlalia yeyectzi inquicaquise se tlahtolme tlenquitos ni tlentechpachaloa magistrado Benjamín Rubio Chávez Juan se Tohuampo tlenpani impi tlayecana y toca maestro Hugo Aguilar Ortiz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les saludo afectuosamente a las personas asistentes en este auditorio que nos ha convocado para hacer la presentación de esta obra llamada Suspensión del acto reclamado. Pues vamos a escuchar algunas reflexiones en torno al libro respecto de el autor. El propio autor va a hablar ahora de las razones que le llevaron a escribir esta obra. Y pues escucharemos también las interesantes reflexiones de una persona que ha promovido incansablemente, ha reivindicado, ha luchado junto con otras personas indígenas, abogadas y abogados indígenas en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo utilizando el juicio de amparo como una herramienta para acceder a los derechos de contenido constitucional y convencional para las personas, para las comunidades y los pueblos indígenas de México. Y pues quisiera empezar por darle el uso de la voz al maestro Hugo Aguilar. Para las personas que están presentes aquí en el auditorio, pues no requiere presentación el maestro. Es abogado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es maestro en Derecho, ha ocupado innumerables cargos en el ámbito electoral en el estado de Oaxaca, ha sido abogado de comunidades, ha obtenido sentencias relevantes en materia de derecho del agua y creo que junto con otros actores como Adelfo Regino Montes, como Marcos Matías, como muchos otros abogados comunitarios y abogados combativos, ha logrado resoluciones favorables para los pueblos y comunidades indígenas. Entonces le pediría al maestro Hugo que nos comente sus apreciaciones respecto de la obra. No takatuniha kaijon indehika kutabionzi no takama kwa yani ha kaijo ya dakwatavisa no iniha kando sutu yovina kundatnuo siki itutu kumanisha ha takamayo ha satiño yohi nyundaviyo. Yo quisiera antes de pues comentar la obra, quisiera hacer algunas reflexiones, dos por lo menos, en torno al juicio de amparo. La obra que hoy estamos presentando se llama Suspensión del acto reclamado. Para los abogados suena familiar, pero para los que no son abogados, pues uno puede decir qué es la suspensión, de dónde viene o para qué es. Y pues de inicio podríamos decir que la suspensión tiene sentido dentro de un juicio más amplio, que es el juicio de amparo. El juicio de amparo es un recurso general que usamos las personas y ya más recientemente las comunidades y los pueblos para la defensa de los derechos humanos y entre ellos los derechos indígenas. Podríamos decir que no puede haber suspensión sin juicio de amparo. La suspensión es un elemento que viene aparejado al juicio de amparo. Entonces, por eso quisiera dedicar algunas palabras al tema del juicio de amparo y relacionado con el tema que es de nuestra ocupación cotidiana para todos los del área jurídica del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y en particular todos los que
pertenecemos al área de derechos indígenas. Lo primero que quisiera decir es que el juicio de amparo es de los pocos juicios que permiten un planteamiento de derechos indígenas. No hay procedimientos, no hay materia que prevea recursos eficaces o recursos específicos para pueblos indígenas. Revisemos cualquiera y salvo el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ninguna otra legislación ordinaria prevé un mecanismo para la defensa de los derechos indígenas. Dicho de otro modo, si ustedes revisan la ley agraria, vamos a encontrar un conjunto de acciones que pueden utilizar o pueden activar las comunidades agrarias y los ejidos. Si nos vamos a la materia municipal, hay un conjunto de recursos administrativos o de control de constitucionalidad, como le llamamos los abogados, que solamente pueden hacer uso los municipios. Por ejemplo, la controversia constitucional, que es un mecanismo al que pueden acceder los municipios, solamente quienes tengan esta categoría pueden acceder a ella. Y así, si revisamos todo el entramado jurídico de nuestro país, no vamos a encontrar un mecanismo de impugnación específico para pueblos indígenas. Hemos tenido que acudir a la personalidad jurídica de otras entidades para hacer la defensa de los derechos indígenas. Así, por ejemplo, en materia electoral se ha utilizado muchísimo los JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Civiles y Políticos del Ciudadano. Y a partir de ese mecanismo introducimos elementos de la especificidad cultural de la persona o de las comunidades indígenas. De igual manera, este es el caso de Cherán, acudieron en amparo en revisión a la Corte, y es el caso de algunos otros municipios que han podido acudir a la controversia constitucional como municipios indígenas, haciendo uso de un criterio de la Suprema Corte de Justicia que establece que cuando la comunidad indígena coincide con el municipio, entonces el municipio, digámoslo así, está facultado para activar la controversia constitucional en defensa de derechos indígenas. Entonces, la primera idea que quiero poner sobre la mesa es que en todo nuestro entramado jurídico no tenemos medios de impugnación específicos para pueblos y comunidades indígenas. Y por eso el amparo cobra gran relevancia, porque en los últimos años se ha venido desarrollando muchísima jurisprudencia donde el sujeto que activa la acción constitucional es la comunidad indígena. Recordemos que el artículo 2 de la Constitución Federal reconoce 3 sujetos. 1, la persona indígena; 2, la comunidad indígena; y 3, el pueblo indígena. Respecto de la persona indígena no hay mucha dificultad porque toda persona indígena es también una persona humana y con tal característica le es atribuible los derechos humanos y puede acudir de manera natural al juicio de amparo. No así las comunidades y pueblos, porque, repito, es una entidad, un sujeto de derecho reconocido en el 2 constitucional, pero que no tiene de manera natural la acción del juicio de amparo. Y por eso, pues, pueden acudir otras entidades, como son los núcleos agrarios, al juicio de amparo, pero no como entidad colectiva de la comunidad. Es de reciente construcción que los pueblos y comunidades puedan acudir al juicio de amparo. Y lo pueden hacer de manera directa. Incluso aquí hay algunos criterios de la Corte que establecen que cualquier persona perteneciente a una comunidad puede ir a promover el amparo a nombre de la comunidad sin necesidad de que requiera algún nombramiento o una representación. Es un criterio muy benévolo, muy amplio, que estableció la Corte y que pues reafirma esto que estoy comentando, que el juicio de amparo se ha convertido en una vía idónea para la defensa de los derechos indígenas como entidad colectiva. Esto hay que resaltar. Como personas no tiene problema, pero como entidad colectiva es posible acudir al juicio de amparo y se le reconoce ya la personalidad como sujetos de derecho. En donde creo yo que está más delineado, más perfilado esto que estoy comentando, es en el ámbito del derecho a la consulta previa, libre e informada. O sea, desde que se abordó esta temática en los tribunales de amparo y de manera particular en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se indicó claramente que este es un derecho de los pueblos. Este derecho no lo tienen las comunidades agrarias, los ejidos
o cualquier otro núcleo, no lo tienen los municipios, las agencias municipales, las comisarías, las delegaciones. El derecho de consulta es específico o exclusivo de las comunidades y pueblos. Y a partir de la judicialización de ese derecho, entonces se fue configurando, para mí de manera ya muy categórica, que los pueblos y las comunidades pueden acceder al juicio de amparo como tales, como comunidades y pueblos indígenas. Ya no requieren de tomar prestada la personalidad jurídica de otras entidades para judicializar sus derechos. Entonces, esto es lo primero que yo quisiera resaltar, es una cuestión muy importante en el caso de los juicios de amparo, y creo yo que estamos en la posibilidad o incluso en la necesidad de hacer uso de este mecanismo de control constitucional, como también le llamamos, para el ejercicio pleno de los derechos indígenas. Un segundo aspecto que quiero resaltar es esto que Rodolfo Stavenhagen llamaba como la brecha de implementación. Lo que planteaba Rodolfo Stavenhagen en su función como relator especial de pueblos indígenas es que ya en nuestros países tenemos un conjunto de normas de diverso tipo, desde norma constitucional, norma ordinaria y norma reglamentaria, pero estas normas no se aplican, o sea, no se materializan en la práctica. Esta es una gran deficiencia que por lo menos desde que empezamos en esta nueva integración del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, nos pusimos como tarea en la Coordinación de Derechos Indígenas impulsar la implementación de derechos. Y una gran, digamos, dos elementos que para mí inciden mucho en la implementación de derechos son dos cuestiones. Una es la falta de armonización legislativa. ¿Qué significa esto? Que aunque está la norma constitucional y la norma convencional estableciendo un derecho sustantivo para los pueblos y comunidades indígenas, el conjunto de normatividad secundaria o reglamentaria que regulan el funcionamiento de todas las dependencias que tienen que ver con pueblos indígenas no están adecuadas a la norma constitucional. Entonces, por ejemplo, de las primeras experiencias que yo tuve aquí en la función pública, en las reuniones con el funcionariado, muchos decían, es que nosotros no tenemos obligación de consultar, porque yo ya revisé mi ley orgánica y en ningún lado dice que yo debo consultar. Además, no sé cómo se debe consultar. Y entonces, esta falta de armonización constitucional o convencional nos lleva a la inaplicación de la norma. El abogado formado en las aulas tradicionales, pues si no está en la ley secundaria, bajo el principio de legalidad, pues no puede aplicar. Y este es el segundo obstáculo para la implementación. Nuestra formación tradicional al amparo del formalismo, o lo que también conocemos los abogados como el positivismo jurídico, con esta formación todo mundo dice, si no está en la ley, no es obligación. Y aunque esté en norma constitucional, no hacemos lo que se conoce hoy como control de constitucionalidad o convencionalidad. E incluso muchos funcionarios dicen que si se atreven a desconocer la norma y preferir la norma constitucional, es decir, si desacatan una norma de segundo nivel, una norma ordinaria, pues han sido objetos de procedimientos sancionatorios ante el órgano interno de control. Este es otro de los elementos centrales que pues obliga más bien que ha hecho que no se materialicen los derechos sustantivos reconocidos constitucional y convencionalmente. Desde nuestra perspectiva, y es lo que viene impulsando también el INPI, esta posición no es la correcta. En gran medida nosotros hemos señalado que estas dos cuestiones, la falta de armonización y la actitud del funcionario de apegarse a principios de legalidad y no principios de constitucionalidad, son dos elementos que están generando los principales problemas en comunidades y pueblos indígenas. O sea, hoy día, una comunidad, un pueblo indígena, sus derechos están a nivel constitucional y convencional, no están en norma secundaria. Si nosotros revisamos cualquier normatividad de la SCT, de la SEDATU, de la PA, de la Ley Federal de Protección al Ambiente, cualquier legislación que ustedes quieran, no vamos a tener un capítulo especial de derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, si nosotros seguimos apegados a observar el principio de legalidad, estaremos condenados a que nunca
propiciaremos un cambio fundamental en la vida de las comunidades. Y aquí, nuevamente, por eso era importante este comentario, ha sido el juicio de amparo, han sido las controversias constitucionales y ha sido en general el Poder Judicial Federal quien ha enmendado esta plana. O sea, a partir de las sentencias que ha emitido el Poder Judicial Federal y entre ellos también los tribunales electorales. Hay que decir que los tribunales electorales han avanzado mucho en términos sustantivos de los derechos y también en términos procedimentales. El único método que yo conozco de abordaje de pueblos indígenas está contenido en una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy a lo mejor han ustedes escuchado que todo juzgador debe de hacer un análisis contextual, debe resolver con enfoque intercultural y debe atender al pluralismo jurídico. Son 3 herramientas que ha desarrollado bastante la Sala Superior para encontrar soluciones más acordes a la realidad y para generar transformaciones importantes en la vida de la comunidad. Entonces, con esto yo quiero cerrar estos 2 primeros comentarios para señalar que el juicio de amparo es de suma importancia para los efectos de lo que el Instituto trabaja con comunidades y pueblos. Y entonces ahí es donde se inscribe la importancia del libro que hoy estamos presentando. El libro se llama Suspensión del acto reclamado y aquí viene lo interesante, una nueva forma de pensarlo. Yo les invito a que lo lean, es un documento fácil de leer y de entender. Y yo destacaría 2 cuestiones generales y luego haré algunos comentarios relacionados también con pueblos indígenas. Una primera es que el libro está pensado desde el ejercicio de la norma, o sea, no es un estudio teórico, es un estudio que está sustentado en la práctica y como tal se convierte en un manual. O sea, para los que hacen de litigio una actividad cotidiana o los que tenemos la necesidad de atender problemas concretos, el libro es una gran herramienta. El libro va desarrollando el tema y nos va poniendo ejemplos, cómo probar determinado elemento que es necesario para que proceda la suspensión o para que incluso se admita la petición de suspensión. Entonces, esta es una primera cuestión que yo quisiera resaltar del libro, que es, se convierte en un manual. Y luego tiene una parte sustantiva, que creo yo que es lo que le da el plus a la obra, que es esto de una nueva forma de pensarlo. La suspensión es una institución jurídica del sistema jurídico mexicano, pues que como decía yo al inicio, viene aparejado al juicio de amparo, entonces es tan viejo como el juicio de amparo. Pero la suspensión tradicional atendía, digamos, a la literalidad de la institución o del concepto. O sea, cuando uno promueve una suspensión, pues digamos en la noción elemental de suspender quiere decir paralizar algo, detener algo. Y esa fue la razón de ser, o es, digamos, la esencia de la suspensión, detener algo, parar algo. Ese solo hecho, en muchos casos, ya es un avance importante porque permite salvaguardar la materia del juicio, la persona o el derecho que está en cuestión. Ya eso es una cosa importante y por eso yo creo que ha sido muy exitoso nuestro juicio de amparo porque la pregonada inmediatez de la justicia que prevé la Constitución, si hay una institución que lo logra, es la suspensión. O sea, cuando nosotros decimos que justicia a la larga no es justicia, o sea, ¿para qué me vas a dar en justicia algo dentro de 10 años, de 5 años o 30 años, como ocurre con los juicios agrarios? Pues ya cuando me das la justicia, el que lo pidió quizás ya ni vive. Entonces la justicia demorada pues prácticamente no es justicia y la suspensión cubre ese requisito de ser inmediato. Entonces, pues la sola suspensión ya es un elemento importante, pero ¿en dónde radica lo novedoso del libro? En la forma como se concede la suspensión y en su nueva naturaleza que entiendo yo surge después de la reforma constitucional del año 2011, recuerden esta reforma que es en materia de derechos humanos, en virtud del cual pues ahora el parámetro de regularidad constitucional
o el parámetro de actuación de cualquier autoridad y cualquier ley son los derechos humanos. Y entonces, a partir de esta reforma, las nuevas reformas que se introdujeron al juicio de amparo, obligan a que la suspensión adopte esta visión. Y entonces ya no es solamente parar o detener la cosa, el acto, o detener la destrucción del derecho, sino tiene por lo menos 3 características más que le dan pues la percepción de que es una institución que comparte la naturaleza de una medida cautelar. Entonces, lo que busca ahora con la suspensión, digamos, es cómo adelantar en cierta manera los efectos del juicio, cómo preservar o cómo facilitar para que cuando se conceda la suspensión, cuando se conceda la razón al quejoso en el juicio de amparo, se pueda materializar la sentencia. El magistrado pone un ejemplo interesantísimo que ilustra muy bien esta cuestión del aseguramiento, que tiene que ver con el arresto. Si cuando a alguien le dictan una medida de arresto y se le da la suspensión para proteger la libertad, en ese momento estamos adoptando una nueva visión de la suspensión, porque lo que estamos haciendo es que ponemos a la persona, al quejoso, en libertad y seguimos el juicio en el principal. Y si al final la sentencia le concede la razón, él ya habrá gozado de su libertad desde un principio. ¿Y qué pasaría en el sentido contrario? Si se permitiera el arresto, se pone a la persona 36 horas de arresto, por ejemplo, y al final de la sentencia dice, es ilegal el arresto. ¿Puede él volver a gozar esa libertad que ya le fue privado en las 36 horas? Ya no. Entonces, por muy bueno que sea el estudio de la suspensión, se va a quedar en la formalidad, porque habrá dicho, es ilegal la orden de arresto, pero ya te privaron la libertad. O sea, esto actualizaría esta frase muy común de ¿ya para qué? O sea, ¿ya para qué me dices que tengo la razón si ya me privaste el derecho, si ya me hiciste sufrir las consecuencias de un acto que no cumple los requisitos constitucionales, ¿no? Entonces, esta característica es, digamos, una parte relevante que tiene la suspensión. Creo yo que vale la pena seguir explorando esta naturaleza, porque desde mi perspectiva tiene mucho que dar. ¿En qué sentido? Miren, según yo está muy desarrollada la teoría general de los derechos humanos y está muy desarrollado cómo vamos a aplicar esta teoría de los derechos humanos para procedimientos o medios de defensa como es la suspensión, pero no está suficientemente desarrollado el tema de los derechos indígenas. O sea, si nosotros agarramos el catálogo de derechos indígenas y quisiéramos decir cómo sería la suspensión tratándose del derecho al territorio, cómo sería la suspensión tratándose de sistemas normativos indígenas, cómo sería la suspensión tratándose de educación intercultural o de acceso a medios de comunicación, ahí es donde tenemos que, para mí todavía, entrar a la reflexión con esta visión de suspensión, no la suspensión de paralizar el acto de autoridad que estoy reclamando, sino cómo logramos que la comunidad pueda gozar por adelantado, por así decirlo, de estos derechos fundamentales. Entonces yo creo, para todos los que nos están escuchando en las oficinas de representación, en los centros coordinadores, aquí hay un tema todavía grande por explorar, trayendo todos los derechos indígenas a cuento respecto de esta nueva visión. Ahora, para no extenderme mucho, yo quisiera resaltar otro elemento importante que es de capital importancia para el tratamiento de este tema. El libro desarrolla pues la suspensión, o sea, tengan la confianza, o más bien yo los invito porque estamos en un libro escrito por un experto en la materia. Entonces, todo lo que tenga que ver de suspensión, la suspensión es muy técnico y tiene muchísimas especificidades en cada uno de sus aspectos, y el libro nos va llevando de la mano y al final vamos a tener una idea muy clara de la suspensión. Y yo quisiera detenerme en un asunto que detona el tipo de suspensión que se pueda dar. El magistrado dice hay 2 tipos de suspensión, las suspensiones de oficio y las suspensiones de petición de parte, y hace una clasificación de las suspensiones de oficio y otra clasificación de las suspensiones a petición de parte. Y aquí viene lo interesante.
Cuando se plantea la suspensión, uno se tiene que detener a analizar, si es que es juez o autoridad, y uno tiene que analizar cómo plantearlo si es que uno está en el otro lado, si uno es litigante, cuál es el derecho que voy a alegar para pedir la suspensión. Esto, en términos de juicio de amparo y de la suspensión, se le llama interés jurídico. Y aquí el magistrado distingue tres conceptos que son un poco complicados de entender a primera vista, pero creo yo que después de la lectura del libro resulta más fácil. Y nuevamente, lo anuncio ahorita, tiene la complejidad de cómo aterrizarlo a la materia indígena. En el libro, y así también lo ha sostenido la Corte, hay tres tipos de interés que inciden en la suspensión. El interés simple, el interés jurídico y el interés legítimo. Dependiendo del tipo de interés que yo voy a alegar, es la dificultad que voy a tener para probar la afectación de ese interés, y es también la forma en cómo debe reaccionar la autoridad frente a ese interés. ¿Cuál es el interés simple? El interés simple es, digamos, un derecho previsto en la ley, pero que no le permite al ciudadano hacerlo exigible. Así dicho está un poco complicado, pero yo lo transformaría así. En el sur se está haciendo el Tren Maya, hicimos una consulta ahí. Podríamos decir que un indígena rarámuri del norte tendría interés en la consulta que se está haciendo sobre el Tren Maya en el sur. ¿Tendría interés? Y si decimos sí, ¿qué tipo de interés tiene? Allá en el norte no va a pasar el Tren Maya, al del norte no se le va a afectar un centímetro de tierra, no se va a afectar su medio ambiente, no hay un interés jurídico ni legítimo. Pero el indígena del norte sí tendría interés en que la consulta se haga bien, o ya de perdida que se haga consulta, porque antes ni consulta se hacía. Entonces el indígena rarámuri del norte tendría un simple interés. Podríamos decir que el interés simple es aquel que tenemos todos los ciudadanos, pues para que se haga justicia, para que la autoridad actúe adecuadamente. O sea, ese es un interés de todos, seamos o no seamos abogados, tengamos o no tengamos relación con el derecho. Todos los ciudadanos quisiéramos que allá afuera el policía actúe como debe actuar un policía, o el de tránsito actúe como… Ese es el interés nuestro, no porque nos hayan detenido, no porque nos hayan puesto una infracción, sino es un interés que tenemos toda la ciudadanía de que la sociedad y el Estado funcione adecuadamente. ¿Eso nos da derecho a impugnar porque a alguien detuvieron? Pues no, es un simple interés. Sí. Contrario a este, que digamos que es un interés muy leve, muy ligero, está el interés jurídico. Este interés jurídico nos pone un concepto del magistrado, es un poco complejo de entenderlo ahí, pero es básicamente… el interés jurídico se genera cuando existe un derecho reconocido y protegido por la ley y que nos da derecho exclusivo de defender ese derecho. A lo mejor puede ser enredado, pero por ejemplo, el derecho de propiedad, la propiedad, por ejemplo, de este bote de agua o de mi cuaderno, pues me genera derechos exclusivos para mí y excluyentes. Si yo soy dueño de la pluma, entonces quiere decir que nadie de ustedes puede interferir en el ejercicio de mi derecho de propiedad sobre la pluma. Y entonces este derecho, que es el derecho de propiedad, nos da a los particulares que tenemos este derecho la facultad de defenderlo ante cualquier lado. Y ese es lo que se le conoce como el interés jurídico. Digamos que en el otro extremo tenemos el interés más consolidado y respecto del cual nosotros podemos ir a defender ante cualquier instancia. E intermedio entre estos dos derechos está el interés legítimo, y aquí es la parte interesante para el tema de los derechos indígenas. El interés legítimo es aquel que se tiene, o sea, es cuando existe un derecho protegido por la norma y que es atribuible a un conjunto de personas, y aquí lo definen, aquí está para mí el meollo, un conjunto indeterminado de personas. Por ejemplo, clase campesina,
Los campesinos forman parte de un grupo y se puede identificar porque trabaja en el campo. Todo campesino tendría interés legítimo en algún tema relacionado con la producción o con la defensa, el uso de su tierra. No importa en dónde esté el campesino, o todos los estudiantes, no importa de qué escuela sean, o todos los albañiles, todos los trabajadores. Esto, si se reclama un derecho relacionado con ese sector de la sociedad al que uno pertenece, entonces está uno haciendo uso de un derecho legítimo y tiene uno un interés legítimo. Aquí se coloca el derecho de los pueblos. Cuando la Corte dice que una persona, no importa si es autoridad o no, puede ir al juicio de amparo, en el fondo eso está diciendo, no necesitas tú acreditar que eres autoridad para activar el juicio de amparo, tienes un interés legítimo que defender. Creo yo que los derechos indígenas sí comparten de esta característica en determinados casos, cuando hablamos de derechos indígenas en general, pero ya es posible identificar comunidades concretas o específicas y ellas no gozarían de derechos legítimos, sino derechos, no tendrían interés legítimo, sino interés jurídico. Para efectos de lo que estamos haciendo, el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas que está hoy en curso camina en esa dirección. ¿Cómo damos herramientas para que pasemos del interés legítimo al interés jurídico? Podríamos decir, una comunidad agraria tiene interés jurídico porque sus derechos están amparados en una resolución, se precisa a sus integrantes y se delimita el territorio. Entonces ya no puede ser tan difuso ni tan legítimo, hay una identificación del sujeto colectivo con el derecho. En el caso de las comunidades indígenas al día de hoy no tenemos esa condición porque no hay un instrumento que nos diga cuál es la comunidad, dónde está ubicada, quiénes son sus integrantes. Entonces, por eso es que se maneja o entramos, digamos, en el terreno del interés colectivo y del interés legítimo. Lo estoy todavía señalando como una reflexión que invite a pensar el tema. Este asunto del interés jurídico, interés legítimo y simple interés, creo yo que es una materia a explorar todavía, a reflexionar, yo lo anuncio acá, para que todos los que estamos involucrados en el tema de los pueblos lo vayamos pues reflexionando. Yo, desde mi perspectiva, el catálogo nacional, una vez que esté, va a ser un elemento que va a contribuir muchísimo a precisar al sujeto titular de los derechos y, por consecuencia, va a ayudarnos a la implementación de medidas como esta de la suspensión al que nos estamos refiriendo. Una última cuestión para no cansarlos, que quiero resaltar de la obra, es el asunto del estudio de la apariencia del buen derecho. Que ahí está, digamos, el punto nodal de la obra, cómo enfocar la suspensión a partir de su método de estudio. Cuando alguien solicita la suspensión o cuando se debe decretar la suspensión de oficio, hay un artículo de la Ley de Amparo que casi nos va diciendo cómo hay que realizar ese estudio. Y se señala en este artículo que se debe conceder la suspensión cuando no afecte al interés social y no contravenga disposiciones de orden público. Entonces, lo normal, esto ya es muy de abogados, pero lo voy a señalar, lo normal es que el juez, cuando alguien le pide la suspensión, lo normal es que el juez, pues primero analice si al suspenderlo no afecta interés social o no afecta disposiciones de orden público. Y si afecta, pues hasta ahí se acabó el estudio, niega la suspensión y se acabó. Y hay hasta un artículo que nos dice cuándo se va a entender que se afecta el interés social o se afectan disposiciones de orden público. Nos dice, por ejemplo, que permitir el funcionamiento de centros de vicio, pues se afecta el interés social, entonces no se da la suspensión. Y precisamente ese ejemplo usa el magistrado para decir que no puede ser así. Y lo que propone él es que antes de realizar el estudio,
de la afectación al interés social o a disposiciones de orden público, se tiene que realizar el estudio de la apariencia del buen derecho. Es complicado esto de la apariencia del buen derecho, pero yo lo entendería así, o trato de imaginármelo así. Si alguien viene y me dice, hay que salvar un pozo, el que quiere salvar el pozo, pues lo primero que hace es mirar el pozo. Si el pozo tiene agua, hay que salvar el pozo. Pero si el pozo no tiene agua, pues ¿para qué salvamos el pozo? Entonces, así me imagino yo la apariencia del buen derecho. El juzgador, cuando le plantean el caso concreto, no solo debe atender a la forma, sino a la sustancia, y tiene que mirar si ahí en ese pozo que le están llevando hay agua. O sea, si de fondo hay un derecho sustantivo que debe prevalecer, el juzgador tiene que hacer todo por hacer prevalecer ese derecho sustantivo por encima de la formalidad o por encima incluso de el tema de la contravención al interés social o a las disposiciones de orden público. Eso es de mi perspectiva. El magistrado dice, primero hay que analizar apariencia del buen derecho, luego determinar si se afecta interés social o disposiciones de orden público y luego hacer una ponderación de derechos. O sea, ya está la afectación a la apariencia del buen derecho, está acreditada la apariencia del buen derecho y tengo aquí elementos que me indican que estoy afectando disposiciones de orden público o el interés social y tengo que valorar cómo los armonizo o cómo decido que uno debe prevalecer sobre el otro. Digamos, ese es el método de estudio y con un cambio pequeño se puede lograr una transformación importante en la aplicación de la suspensión. Y nuevamente, para efectos de nuestro tema de los derechos indígenas, no me queda la menor duda que el asunto de la apariencia del buen derecho es de capital importancia. Yo creo que es un tema que hay que seguir estudiando. Como tenemos muchos temas novedosos, muchos temas que no se han explorado, que no hay mucha teoría sobre ellos, la apariencia del buen derecho va a ser una tablita de salvación para que en muchos casos se conceda a las comunidades y pueblos pues la suspensión y se garantice el ejercicio de derechos. Hay un capítulo que desarrolla el magistrado, que el otro día yo lo comentaba, que vale la pena que lo siga desarrollando, que es los enemigos de la apariencia del buen derecho. Y para efectos de derechos indígenas uno también podría llevar a colación el tema, los enemigos de los derechos indígenas. Y uno de ellos, ya decíamos hace un rato, es la armonización, la falta de armonización, y el otro, el excesivo formalismo. Yo creo que si hacemos un esfuerzo podemos ir colocando, dicho en términos duros, enemigos, pero vaya, obstáculos o impedimentos o aspectos que nos llevan a aplazar el ejercicio pleno de los derechos indígenas. Yo creo que esa es la condición por excelencia de la situación de nuestros pueblos, de sus derechos, y por lo tanto, pues creo yo que este asunto ya no me da tiempo de hacer algunos comentarios sobre ellos, pero estoy seguro que ahorita el propio magistrado va a aludirlos. Creo que es un tema que hay que seguir reflexionando. En muchas ocasiones, por el simple hecho que venga una reflexión, un criterio de la Corte, pues las asumimos como infalibles. Sin embargo, el magistrado pone en algunos criterios en entredicho sobre esta perspectiva, o sea, cuando se apartan de la perspectiva de derechos humanos y cuando no son favorables a una solución que tenga que tener como premisa los derechos humanos, creo yo que son decisiones que debemos de cuestionar y que debemos de buscar ir superando. Ahí lo dejaría, si más adelante hay alguna pregunta. He intentado hacer una correlación entre la obra, el derecho de amparo, la suspensión y lo que es la materia cotidiana del instituto, que son los derechos indígenas. Muchas gracias. La verdad es que hizo un muy buen comentario esquemático del planteamiento que hace el magistrado en esta obra, pues sobre todo en esta segunda parte del título, ¿no? Una nueva forma de pensarlo, porque sobre todo en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, pues todos tenemos noticia que
que es un ámbito del Estado mexicano, más o menos ahora conformado por unos 23 a 25 millones de personas, que hemos padecido esas forma de abordar el derecho y en particular en el ámbito de la justicia, esa manera tradicional de pensar, incluso el juicio de amparo, ¿no? Incluso la suspensión, como ya lo comentó el maestro Hugo, ¿no? Yo quisiera hacerles un comentario de por qué una persona como el magistrado Benjamín Rubio Chávez puede hacer una propuesta de una nueva forma de pensar la suspensión. Y eso tiene que ver con su hoja de vida. El magistrado fue defensor de oficio en los primeros momentos de su vida profesional, en defensor de oficio en materia penal, y luego fue asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo, hacer la amistad con él y de comentar y de ir transitando en la vida académica, porque desde ahí empezaron las invitaciones de él para con sus redes académicas y las invitaciones mías para con las redes académicas mías, ¿no? Y creo que siendo asesor jurídico federal, él planteaba defensa de casi lo indefendible. Me tocó ver muchos temas que llegaban en el estado de Veracruz, ahí estuvo adscrito él, sobre temas de migrantes, de hijos de migrantes en situación irregular y combatir hasta el último recurso. Ahí tiene otro libro sobre derecho a la identidad y habla de un caso real, ¿no? Pero luego transita de esa vida de ser asesor jurídico federal y defender lo casi indefendible, pasa a ser juez de distrito y ahí empieza y tuve la oportunidad de colaborar con él en su fase de juez de distrito y empezamos ahí afortunadamente a tramitar suspensiones y hacer nuestros primeros ejercicios de analizar apariencia del buen derecho y de superar paulatinamente a esos enemigos de la apariencia del buen derecho, aún antes de la vigencia de la reforma en materia de derechos de 2011 y de la reforma a la ley de amparo, de la nueva ley de amparo más bien, de abril de 2013. Y una vez, eso fue en 2009, 2010, por ahí así más o menos, y pues cuando ya vino la reforma en materia de derechos humanos y faltaban 2 años para la nueva ley de amparo, pues ya teníamos mayores herramientas para ir concediendo suspensiones bajo este nuevo paradigma que él plantea desde el punto de vista práctico, porque desde el punto de vista normativo, pues es en 2011 que se hace la reforma constitucional y también la de la reforma constitucional en materia de amparo. Son una el 6 y otra el 10 de junio de 2011, ¿no? Se hacen ambas reformas en el contenido constitucional y pues ahí se incorpora la figura de la apariencia del buen derecho, de la cual ha comentado el maestro Hugo, y entonces se empieza a generar un nuevo paradigma del análisis de la suspensión como medida cautelar y no solamente de actos, sino también ahora de omisiones, ¿no? Es decir, cómo llevar al ámbito de el juicio de amparo y en particular de la suspensión derechos como el de la salud, ¿no? O sea, en el derecho a la salud no quiero que paralices, ¿no?, con la suspensión, sino por el contrario, quiero que hagas, ¿no? Y entonces empezamos a conceder con el magistrado, bueno, yo hacer el proyecto y el magistrado autorizarlo. En el ámbito del derecho a la salud sacamos muchos temas, en el ámbito penal planteamos muchas
sentencias de fondo novedosas que nos las revocaban, pero volvíamos a intentar con otra nueva posición más reforzada y a veces pues no parábamos, ¿no? Y nos iban revocando y nosotros tomábamos los argumentos que nos daba el revisor y pues esa es la historia de vida que lo lleva a él pensar en la medida cautelar de la suspensión y su nueva forma de pensar, ¿no? Y ahora que pues ya él pues es magistrado y también he tenido la oportunidad de colaborar con él, pues en el ámbito de la revisión ahora pues más aún hemos tenido ahí oportunidad de abordar temas incluso de derechos de pueblos indígenas y ahí, aunque ya no estamos físicamente allá, vamos comentando, yo le voy informando de los avances que va el INPI en el tema de sitios sagrados, por ejemplo, y creo que esa es una historia de vida que le caracteriza a él y por eso está constantemente viendo cómo abordar el tema de la suspensión y creo que esta tarea que señala el maestro Hugo respecto de abordar ahora cómo abordar los derechos indígenas desde el punto de vista de la suspensión, pues en temas como el uso de la lengua, ¿no? El uso público de la lengua, porque pues es normal que se nos garantice hasta cierto nivel académico, por ejemplo, la enseñanza de las lenguas indígenas, ¿no? Preescolar y primaria, pero ahora vamos a ver cómo a través de la suspensión podría obtenerse la enseñanza de la lengua indígena en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad y en el posgrado, ¿no? Porque las personas indígenas no por trascender en su formación académica dejan de serlo y no por eso muere su derecho a la revitalización de su lengua. Entonces, si tenemos el derecho fundamental a revitalizar nuestra lengua conforme al convenio 169, a la Constitución, incluso a la Ley General de Derechos Lingüísticos, pues tendrían que concedernos la suspensión como una medida cautelar, como bien lo destaca el maestro Hugo, que la verdad que luego es complicado verlo como lo ve el magistrado, un adelanto en tu derecho, pues deberían adelantarnos el Estado, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación de los Estados. Mientras analizo tu demanda de amparo, pues te concedo la suspensión para que nombren a un profesor y vaya enseñando la lengua en la secundaria, en la preparatoria o en la universidad, ¿no? Entonces, yo destaco esta parte de su historia de vida y creo que él hace este abordaje de la suspensión de esa manera por la manera combativa en la que ha tenido en su fase previa de estar fuera del ámbito de la decisión y ahora que está en la decisión pues hace el esfuerzo. Desafortunadamente no todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación asumen esta actitud porque es una actitud y yo creo que hay que seguir hablando de este tema y por eso me gustaría que este libro se incorporara a la Escuela Judicial para formar a los nuevos y nuevas personas servidoras públicas en el Poder Judicial de la Federación para que no aborden los planteamientos que hacen los abogados y sobre todo los que hacen los abogados que plantean la defensa de derechos de pueblos indígenas, que se pudiera abordar desde esta perspectiva. Y pues llevo pocos meses en el INPI viendo algunos temas jurídicos y pues en todas nos niegan la suspensión y en muchos nos niegan el amparo porque los siguen viendo al juicio de amparo como un juicio formal y no lo ven como un juicio de constitucionalidad y de convencionalidad, sobre todo, que es donde están contenidos los derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y a nosotros, pues ahora que estoy de este lado, pues no nos queda de otra más que ir impulsando a las abogadas y abogados y nosotros mismos cuando somos parte
de ir recurriendo todo hasta que llegue a la Corte. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que ha tenido que resolver sobre pueblos indígenas, pues ha ido reconstruyendo, reinterpretando el derecho como el derecho al territorio de los pueblos indígenas, en el caso Aguastigni, o el derecho a la consulta, que no tenemos ley de consulta, ¿no? Pero la Corte estableció los parámetros que deben de cumplirse para que sea una consulta en términos del convenio 169. La Corte Interamericana también ha reinterpretado ese derecho, a pesar de que no ser un tribunal competente para interpretar el convenio 169, pero lo ha ido incorporando en sus resoluciones a raíz del contenido de la Convención Americana, ¿no? Y creo que el libro pues nos da muchas herramientas para que las abogadas y abogados que están a lo largo de los centros coordinadores del país, de las oficinas de representación en el Estado, pues tengan la oportunidad de leerlo, de no cansarse en plantear una y otra vez hasta que se logre la garantía del derecho de orden convencional y constitucional, porque pues así esta parte de la historia nos ha tocado vivir y hay que acompañar a las comunidades y pueblos indígenas hasta nuestros últimos días. Y las referencias que dio parecería que siempre perdimos todo, ¿no? No, más bien somos necios, ¿no? Efectivamente, en muchas ocasiones pues nos revocaron bastantes cosas y obviamente nos deprimíamos a tal grado que lo volvíamos a insistir, ¿no? Y nos duraba unos 2 días la depresión, le echábamos la culpa a los demás de que no entendían lo que hacíamos y lo volvíamos a insistir. Pero obviamente en el derecho, como en todo en la vida, pues se requieren argumentos, ¿no? para poder cambiar las visiones que hay. Siempre he sostenido que una de las costumbres más fuertes que hay en el Poder Judicial precisamente es la costumbre, o más bien en los abogados en general. Tenemos mucha costumbre de hacer repetir lo que ya nos dijeron, ¿no? ¿Cuántos de ustedes nos siguen con el mismo libro de machotes que tenían en la universidad? Yo los tengo todavía. Sin embargo, esos ya no, a lo mejor ya no es lo de hoy, ¿no? Ya no es con lo que tenemos que seguir. Tenemos que replantear ciertas cosas que hagan más justo nuestro derecho, en el cual este derecho queda a servicio de nosotros, y yo siempre he sostenido, no nosotros al servicio del derecho. Porque parecería que cuando pasamos por las aulas nos enseñaron a ello, a que el derecho es, decía la vieja frase latina, ¿no? Dura lex et alex. El derecho es duro, pero lo tenemos que respetar, se tiene que ejercer de esa forma. Pero no siempre el derecho es justo. Entonces, si el derecho no es justo, tenemos que encontrar la manera de hacerlo justo o hacerlo adaptable a los contextos en los cuales vivimos. Por ello, cuando se proponen cuestiones novedosas desde el litigio o desde las sentencias en la administración de justicia, pues obviamente surge mucha crítica, obviamente surgen muchos retractores y obviamente no se absorbe de manera rápida esto que se quiere hacer. ¿Por qué? Porque traemos toda esa costumbre de muchos años. Esto pasa con la suspensión. La suspensión, a pesar de que como ya indicaron, traemos una reforma de 2011 y de 2011 acá pues ya pasaron más de 10 años y seguimos platicándola y seguimos cometiendo muchos errores en el sistema judicial. Significa que la costumbre, como dice la canción, ha sido más fuerte que el amor, porque se ha insistido mucho en quedarnos con todos esos criterios que traemos de épocas de antaño, ¿no? La suspensión, como bien ya lo establecieron, es algo importantísimo en nuestro sistema judicial. Imaginémonos que esto es la demanda y esto es nuestra sentencia. ¿Cuánto pasa de nuestra interposición de la demanda a nuestra sentencia? Si bien nos va, pudiera ser 6 meses, ¿no? Si estuviéramos en un juzgado muy rápido. Pero si mal nos va, pudieran ser 2 años. Aquí decía, hablando ya de juicios que desde su origen, en juicios ordinarios, pudieran ser 5 años o más, ¿no? Conozco un asunto de más de 15 años. Bueno, conocimos un asunto de más de 20 años. Imagínense de aquí a acá, ¿no? Interpongo mi demanda para que me digan en sentencia si tiene la razón, dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, lo que ustedes quieran ponerle.
parecería de lo más injusto, ¿no? Porque durante el tiempo que yo tengo, de que interpuse mi demanda, que recibo mi sentencia, tengo que soportar la violación constitucional, la violación, el actuar arbitrario de la autoridad todo ese tiempo. Lo tengo que soportar, ¿no? Entonces, desde que se generó la ley de amparo, se generó esto de la suspensión, que es un juicio, digamos, paralelo, un mini juicio paralelo. En este mini juicio paralelo le digo yo al juzgador, oye juez, en lo que tú dictas tu sentencia dentro de 6 meses o un año, ¿por qué no me la adelantas? ¿Por qué no me otorgas mi derecho hoy o mañana? La suspensión la tengo que resolver en 48 horas, ¿sale? Entonces, ¿por qué no me lo adelantas? Imagínate como ciudadano acudir ante el juez y que te adelante tu derecho en 48 horas. Que se aviente el clavado de estudiar tu demanda y te diga, oye, ¿sabes qué? Todavía no voy a dictar tu sentencia, pero te lo adelanto. ¿Por qué? Porque es evidente que te están violando ciertos derechos. Te lo otorgo. Como ciudadanos y obviamente como operadores jurídicos sería muy afortunado, ¿no? ¿Por qué? Porque veríamos consagrado rápidamente la efectividad de un recurso, veríamos consagrado rápidamente la efectividad del 17 constitucional, del 25 de la Convención Interamericana, ¿no? Sería lo más sabroso que pudiera existir, ¿no? Digo lo más sabroso porque todos cuando nos convertimos en justiciables, ¿qué es lo que queremos? Recibir rápida justicia, ¿no? Cuando los que somos operadores jurídicos, cuando nos ha tocado nuestros clientes, pues siempre nos están ahí, nosotros decimos, ¿cómo jode, cómo molesta y molesta, ¿no? De que, ¿cómo va mi asunto? ¿Cómo va mi asunto? ¿No? ¿Por qué? Porque para ellos ya es una desesperación el tiempo que ha pasado. Para nosotros a lo mejor el trabajo diario decimos, no ha pasado tanto, son 6 meses, es un año, es un tiempo normal. No, oye, pero es un año que yo ya llevo en prisión, es un año que yo no tengo mi tierra, es un año que yo no tengo mi patrimonio, quizás es un año que no tengo medicamento, que no tengo salud, que no tengo agua, alimentos, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que su imaginación pueda caber. ¿Por qué? Porque en los derechos humanos pues está un catálogo enorme que hoy tenemos afortunadamente, pero que hay que hacerlos exigibles. ¿Y cómo los podemos hacer exigibles? Como bien dijo el maestro Hugo, ahí tenemos el juicio de amparo. Pero ¿para cómo lo podemos hacer más efectivo? Ahí tenemos a la suspensión. Pero tenemos que entenderla de otra forma. Porque si no la entendemos de otra forma, entonces todos los justiciables tenemos que esperarnos hasta dentro de un año, 6 meses o lo que dure el juicio para recibir nuestra sentencia. En ejemplos feos, digamos, porque trata de vida, imagínense que ustedes van y meten un amparo porque no les dan asistencia médica, ¿no? ¿De qué les va a servir quizás su sentencia dentro de 6 meses o un año si quizás ya perdieron la vida? O quizás es una enfermedad de tal grado que les perjudica físicamente y que ya no pueden recuperar su salud, ¿no? De nada me sirve ese amparo y protege. De nada sirve la mejor de las sentencias, la mejor redacción de las sentencias y el mejor desarrollo de los derechos humanos. De nada. Porque o perdí la vida o quedé deteriorado. De nada me sirve, ¿no? Y así podríamos ir enumerando desde el ejemplo más grave hasta el más sencillo. Pero en cada uno de ellos, cuando vamos e interponemos nuestra demanda de amparo, seguramente es porque tengo algo que reclamar y alguna desesperación por obtener esa justicia. Si no, ¿para qué voy y reclamo? No iría yo a perder mi tiempo a tocar las puertas de la justicia sabiendo que nunca me la van a querer abrir o que no me la van a abrir tan pronto. De por sí, tenemos grandes obstáculos para lograr el acceso a la justicia, ¿no? Tenemos aspectos o obstáculos de distancia, porque no todos los juzgados se encuentran en todos los lugares de nuestra República Mexicana o se tiene acceso a ellos. Tenemos problemas económicos. ¿Por qué? Porque no todos los justiciales van a tener para el pago de un abogado o de obtención de pruebas, ¿no? Pero imagínense todavía si le ponemos más obstáculos, los obstáculos normativos, entonces esa puerta de la justicia es más difícil de abrir. Por más que le toque, por más que agarre y le empuje, la agarre a patadas, no la puedo abrir, porque empezamos a tener muchos obstáculos. Serían los obstáculos sociales, los obstáculos normativos y también después los obstáculos normativos de ejecución de sentencia. Entonces se vuelve muy difícil. Por ello tenemos que ablandar ese sistema, lo tenemos que hacer suavecito, ¿no? De tal forma que este sistema nos permita tocar la puerta de la justicia cuando vayamos y la toquemos y se abra de manera más fácil, ¿no? Pero aquí estamos implicados las dos partes.
no solamente el administrador de justicia, que sí tiene gran relevancia, pero también quien la pide, también el abogado el que la pide. Los dos tenemos grandes obligaciones. Uno, hacer buenos argumentos para otorgar ese derecho, pero el otro también buenos argumentos para exigir ese derecho. Regularmente yo digo, cuando nos toca ser los litigantes, y no me dejan mentir, por seguir precisamente esos machotes que les digo que todos tenemos en libros de ello, solamente ponemos capítulo de suspensión y lo que hacemos es, concédeme la suspensión con fundamento en un chorro de artículos y ya. En lugar que desarrollemos o agarramos un método a través del cual le digamos al juez, concédemelo por esto, por esas circunstancias, mira, se ha creído tal cosa. Si hacemos eso, estamos obligando al juzgador a que me conteste, estamos obligando al juzgador a que estudie, estamos obligando al juzgador que se interese por mi demanda. Porque debemos de tener muy claro lo que yo decía al inicio, yo decía que él se consagró en mi maestro en esta materia indígena, ¿no? Imagínense que el abogado, cuando presentó su demanda, no me aclara muchas cosas. Él da por hecho que yo sé el derecho indígena, él lo da por hecho, yo sé que no lo sé, ¿no? ¿Qué pasaría si me va especificando en su demanda cada punto? ¿Qué pasaría si en cada situación que me va diciendo, en cada prueba que me va argumentando, en cada hecho que me va explicando, me va comentando qué es lo que quiere? Pues me va a obligar a contestarle. Obligar a contestarle me obliga a estudiar. Y obligarme a estudiar puede dar una concepción novedosa acerca de lo que yo pienso sobre el derecho que me están planteando. Y entonces ahí es cuando cambia todo esto, ¿sale? Porque entonces el operador jurídico le interesó su demanda, pero al otro operador jurídico, que es el juez, también le interesa tu demanda, le interesan tus hechos, le interesa tus conceptos de violación, le interesa tu prueba. Y ahí es cuando el resultado comienza a mejorar. Pero no solamente debemos de provocar ello, también debemos de provocar el cambio en la metodología, porque el problema hoy en día es un problema de metodología, un problema de costumbre, de cómo nos la fueron enseñando, cómo nos vamos acostumbrando a que se debe de otorgar una suspensión. Y en este libro precisamente es donde les pongo, o yo les propongo una metodología diferente, en el cual el resultado te puede originar un resultado más justo y no un resultado tasado, ¿vale? Les explico rápidamente. Tradicionalmente, cuando tú vas y metes tu suspensión, que ya decíamos, dices, oye, concédeme la suspensión, ¿no? Hace rato tocaba el tema de los sitios sagrados, ¿no? Imagínate que mi acto reclamado es, quiero ocupar el sitio sagrado, el lugar sagrado, ¿no? Entonces llegas ante el juez y le dices, oye, quiero ocupar ese lugar. Bueno, tradicionalmente, en nuestra tradición, la ley de amparo establece, para conceder la suspensión, nos dice el artículo 124 de la ley de amparo, dice, se exigen dos requisitos, pone que son dos requisitos. Dice, uno, solicitarlo al agraviado, y el otro, no ir en contra del orden público o del interés social, ¿no? Dice, son esos dos requisitos. Y parecería que es sencillo, ¿no? Los dos requisitos. Pero si nos vamos más atrás, vamos a ver que eso es falso. Si nos recorremos hacia la Constitución y después hacia lo que establece el constituyente, nos vamos a dar cuenta que no son dos requisitos, que es algo más. Que es algo más que invita precisamente al juzgador a estudiar, a echarse un clavado más padre, más sabroso acerca del tema que se esté planteando. El constituyente nos dijo tres cosas cuando se reforma el 107 fracción 10 de la Constitución. Lo primero que nos dijo fue, la suspensión es una medida cautelar, ¿sale? ¿Por qué era importante que lo dijera el constituyente? Porque como bien lo dijo Hugo, tradicionalmente suspender es paralizar, ¿no? Y entonces en nuestra concepción mental semántica es, pues yo nada más puedo conceder la suspensión cuando tengo que paralizar. Es decir, si ustedes van y me dicen, oye juez, te pido que no arresten, es paralizar, no arrestes. No lo aprendas, no lo aprendas. No le cobres la multa, no cobres la multa, ¿no? Es paralizar, es detener. No destruyas, es paralizar. Eso es sencillo. Pero cuando el constituyente nos dice, no, la suspensión también es una medida cautelar, entonces significa que la suspensión también tiene efectos restitutorios, ¿sale? Que no solamente voy a paralizar,
que también te puedo dar o obligar a la autoridad a un hacer. Que si tú vienes y me dices, oye, no me dieron el medicamento, el juez puede decir, ¿sabes qué? Después de este estudio te puedo dar, se ordena que se dé el medicamento. No me quisieron hospitalizar, se ordena que se pueda hospitalizar. Oye, no me quieren restituir mi cuenta bancaria, restitúyenle la cuenta bancaria que le fue embargada, ¿no? Entonces, como ven, los efectos ya no son solamente paralizar, sino también dar o hacer, obligar a la autoridad a un dar o a un hacer. Por ello, lo primero que dice el constituyente de verlo como medida cautelar es importante, no se les olvide. Lo segundo que dice el constituyente cuando genera la reforma es a través de esta reforma se va a buscar que se privilegie la discrecionalidad del juzgador a través de un método, la apariencia del buen derecho. Dice, privilegiar la discrecionalidad del juzgador. ¿Eso qué significa? Que el juzgador va a tener en sus manos un gran derecho. El derecho y una gran oportunidad. El derecho y la oportunidad debe ponerse a pensar y analizar esa apariencia del buen derecho. De poderse meter en el asunto que se le está planteando. Ya no solamente voy a agarrar cosas estereotipadas, ¿no? Sino que voy a analizar ello. Voy a analizar el caso concreto. A eso se refiere. Porque para que yo pueda tener discrecionalidad, es decir, para que yo pueda opinar acerca del asunto que me estén planteando, para que yo pueda opinar, que eso es discrecionalidad, entonces me debe de interesar algo, su demanda. Me debe interesar qué me estás narrando en los hechos. Me debe de interesar qué me estás diciendo en los conceptos de violación. Me debe de interesar qué me dices con las pruebas. Y entonces estoy usando eso del privilegio de la discrecionalidad. ¿Por qué? Porque discrecionalidad es analizar. Discrecionalidad es estudiar. Y nos dice, ese análisis o ese estudio va a ser a través del método de la apariencia del buen derecho. Apariencia del buen derecho no es otra cosa más que estudiar por adelantado, ¿no? Me planteas la demanda y si es evidente que hay una violación constitucional, pues te lo adelanto, ¿no? Si yo estoy viendo, vienes y me planteas en la demanda cierta cosa que yo veo que el resultado va a ser otorgarte el amparo, pues desde hoy te la doy. ¿Para qué me espero dentro de 6 meses o un año? Eso es la apariencia del buen derecho. Si yo veo un buen derecho que protegerte en forma adelantada, te la tengo que dar. Ese es lo segundo que dijo el constituyente. Y lo tercero fue, pero tú, juez, vas a tener una medida, y tu medida es el orden público y el interés social. En todo estudio debes de analizar si no estás afectando el orden público o si no estás afectando el interés social. ¿Sale? Entonces, si yo encuentro una norma que se puede afectar, no significa que por ello en automático voy a negar la suspensión. Significa que la voy a analizar y si hay un buen derecho que proteger y hay una norma de orden público que choca, entonces tengo que analizar a través de la ponderación. Solo se pondera cuando se choca. No se pondera cuando no se choca. Imaginemos que hay un buen derecho que proteger y no hay ninguna norma de orden público que esté afectando. Pues ya no tengo que ponderar, ¿no? Pasa sencillo. Pero el problema es cuando hay ese choque. Una norma, una aparente buen derecho que proteger y una norma de orden público chocan, entonces tengo que ponderar. Esas 3 cosas nos las dice el constituyente y esa es la causa de la reforma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la metodología que tenemos que analizar radica en ello, ¿no? Radica en el estudio primero de la apariencia del buen derecho, después en el orden público y la afectación al orden social, y tercero, si es que hay choque, ahora sí, en la ponderación. Cambia el método. Les decía yo en el 124 que es solamente solicitarlo el agraviado y que no se afecte el interés público o el orden público. Eso es lo que nos dice el 124, que es diferente, ¿no? El otro es mejor. ¿Por qué? Porque me estoy interesando por lo que me van diciendo. En pandemia sucedía, para poder ejemplificar esto que nos dijo el constituyente, no sé si en muchas partes de la República Mexicana llegó a pasar que se hicieron ciertos decretos por presidentes municipales o por los gobernadores en los cuales se impedía
que transitara las personas después de las 7, después de ciertas horas, ¿no? Y aquel que transitara, ¿qué es lo que pasaba? Los arrestaba, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Si utilizábamos el método del 124, que es solicitarlo el agraviado y verificar orden público e interés social, ¿qué era lo que pasaba? Llegaban y metían la demanda de amparo y decían, me arrestaron. ¿Por qué? Porque salí después de las 7 de la noche. Estaba yo transitando después de las 7 de la noche. Muchos jueces agarraban y decían, pues nada más tengo que ver si es orden público o interés social. Y se iban al 129 de la ley de amparo. Y en el 129 de la ley de amparo dice que es de interés público respetar los programas que vayan o que sean a favor de las epidemias, ¿no? Que protegen que se expandan las epidemias, ¿no? Entonces decían, pues está la fracción tercera, del 129, entonces si es de orden público y te niego la suspensión, que te quedes allí arrestado. Pero ¿qué pasaría si agarro el método en forma diferente? Si me interesa primero la apariencia del buen derecho y después el orden público. Pasaría que cuando analizo apariencia del buen derecho y me aviento el clavado para ver si la actuación de la autoridad es constitucional, me daría cuenta que un presidente municipal o un gobernador no tienen facultades para suspender derechos humanos. Nos daríamos cuenta que el 29 de la Constitución nos dice cómo es el método para suspender esos derechos. Y nos percataríamos que esa propuesta del presidente debe pasar ante el Congreso y debe ser ratificado por la Corte. Entonces, de hecho, yo ya me daría cuenta que ese arresto es inconstitucional, ¿no? Mi estudio de la apariencia del buen derecho me llevaría a decir si hay un buen derecho que proteger. Ese arresto va en contra del 29 constitucional. No está autorizado ese presidente municipal o ese gobernador a suspender el derecho de tránsito por esas circunstancias, ¿no? Por eso hay una metodología especial. Entonces ya tendría aquí un buen derecho que proteger. Ahora sí estudio orden público. Y en el orden público voy a encontrar esa fracción tercera, ¿no? Voy a encontrar esa fracción tercera que me dice, contra programas de epidemias se puede afectar orden público. Y podríamos decir, pues ya colisionaron, ya chocaron. Ahí está el choque. Entonces tengo que ponderar. La ponderación puede darte un resultado o el otro. Va a tener que ver con el juzgador, ¿no? Pero vean lo importante de sí analizar primero apariencia del buen derecho. El resultado puede ser otro y no puede ser arbitrario. Quitas lo arbitrario. Lo discrecional que se le da al juez consiste en fundar y motivar, ¿no? No es de que se me va a venir una ocurrencia. Tengo que fundar y motivar. Hoy en día el catálogo de derechos humanos es extenso, ¿no? Ya nos dijo, ya lo tenemos en el 1 constitucional, no solamente en nuestra Constitución, es toda la galaxia donde haya derechos humanos que proteger, ahí tenemos nuestro bloque. Entonces de ahí podemos sacar muchas cosas para estudiar esa apariencia del buen derecho, ¿sale? Entonces, si cambiamos metodología, obtenemos otro resultado diferente. Hace rato hablaba de los lugares sagrados. Imagínense que el acto reclamado sea ese. El acto reclamado es, no nos permiten pasar al lugar donde está el lugar sagrado, ¿no? Si nosotros no abonamos por la apariencia del buen derecho, entonces a lo mejor no vamos a entender por qué es un lugar sagrado y por qué es la importancia de poderlo tener la posesión del mismo en cierto día o antes de cierto día, ¿no? Porque quizás el lugar sagrado lo ocupo porque es ahí donde hago mis festividades cierto día del año. Y ya viene, lo tengo a una semana, a 2 semanas, a un mes, ¿no? Imagínense que me otorguen ese derecho con la sentencia dentro de 6 meses. Por lo menos ese año ya no se va a poder hacer esa actividad, ¿no? Entonces, si se hace el estudio de la apariencia del buen derecho, entonces ahí podemos encontrar motivos suficientes para adelantarlo y no esperarnos hasta que llegue ese momento, ¿no? Hace rato tocaba el caso del interés legítimo. El interés legítimo en esto tiene mucho que hacerse, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginemos el mismo caso del interés legítimo, el mismo asunto, el de lugares sagrados. Van a tener un obstáculo en la suspensión. El obstáculo es un obstáculo normativo que a mi parecer es inconstitucional. El 131, cuando habla de interés legítimo, dice que hay que acreditar el daño. Dice, hay que acreditar el daño.
Y si ustedes leen el 107, fracción 10 de la Constitución, nunca establece que hay que acreditar daños. Dice, hay que hacer estudio de la apariencia del buen derecho, orden público y ponderar. Son las únicas cosas que dice el 107, fracción 10. No habla de daño. Entonces, el legislador nos impuso una obligación más, acreditar el daño. El problema va a ser esa circunstancia. Si ustedes acuden al juicio de amparo por reclamando este acto consistente en el lugar sagrado que quiero ocupar para cierto lugar, puedo tener como obstáculo que el juzgador me diga, no acreditaste el daño. Entonces, con ello negarte la suspensión, ¿no? Y luego, el problema todavía más grave es que el daño tradicionalmente, la prueba, digamos, la prueba reina para acreditar el daño es la pericial. Y en materia de suspensión, no se puede, ¿no? Está negada la prueba pericial. Tiene sus razones, ¿no? Porque dicen, la suspensión, como vimos, debe ser rápido, ¿no? Entonces debe ser un instrumento procesal rápido. Y si agarramos la pericial, pues entonces ya tarda, ¿no? ¿Sale? Entonces ahí tenemos que hacer otras reflexiones, ¿no? No puedo la pericial, pero acompaño una documental en forma de pericial, ¿no? Podemos tener obstáculos, sí, que el juzgador sea formalista y diga, no, esa es una documental y tú le quieres dar efectos de pericial. Puede suceder, ¿no? Y a eso se pueden enfrentar y nos podemos enfrentar todos. Pero bueno, son las cosas que tenemos que realizar. Son las cosas, digamos, todo un círculo al cual le tenemos que dar vuelta para lograr mejores resultados. Pero sí podemos tener mejores resultados. Si cambiamos los métodos, si criticamos nuestra norma, si empezamos a establecer las inconstitucionalidades que encontramos en nuestra ley de amparo. Podemos variar, ¿no? Y podemos proponer muchas cosas locas, ¿no? Una propuesta loca que acabo de escuchar, acá de compañero José, es en la cual está reclamando o reclama en cierto acto penal la libertad de algunas personas que están acusadas de algún delito. Pero dirían, ¿y eso es lo loco? No, lo loco es que dice, bueno, mira, si me niegas la suspensión para que ellos salgan de prisión, concédeme la suspensión del mínimo vital para que la familia que dependa de ellos pueda subsistir en tanto la persona está privada de su libertad, ¿no? Para todos nos podría sonar loco esa circunstancia, ¿no? ¿Por qué? Porque diríamos, ¿y de dónde lo sacó? ¿De cuál fumó? Que nos role la que fumó para estar a su mismo nivel. ¿Por qué? Porque si analizamos dentro de la ley de amparo, tenemos un capítulo especial que se llama suspensión en materia penal, ¿no? Y ahí el legislador nos tasó qué debemos de hacer, ¿no? A los juzgadores nos corta, nos dicen, no, tú como que no te ves muy inteligente y te voy a decir qué hacer en materia penal, ¿no? ¿Cómo debes de conceder la suspensión en materia penal? Eso para mí es inconstitucional, ¿no? Porque el legislador no lo pudiera decir. Sin embargo, ahí está establecido. ¿Y cuál es el obstáculo que se enfrenta él como litigante? Que le van a rezar esos artículos, ese capítulo, ¿no? Ese capítulo de la suspensión donde dice, si es auto de vinculación y es grave, la suspensión es para que siga en prisión, ¿no? Y de lo que me pides, pues eso ni existe, mano. Y se va a tener que aguantar y meter su recurso. Y quizás le toque que le digan la misma circunstancia, pero quizás le toque que le digan otra circunstancia. Dice, eso no existe en la ley de amparo, pero sí existe en nuestro mundo, digamos, globalizado de los derechos humanos, ¿no? Sí existe y sabemos que la persona que va a prisión a veces acompaña su pena a sus demás miembros de la familia, ¿no? Porque hay muchas circunstancias de vida que pueden establecer ello, ¿no? Desde la mujer soltera, con hijos, ¿no? Desde el hombre del que depende no solamente sus hijos, sino toda una familia, ¿no? Desde donde el hombre es de donde depende la familia y su mujer se dedica a labores del hogar y tiene muchos hijos que mantener, ¿no? Entonces, todo ello se puede ir arrancando de esa galaxia jurídica. Pero ¿cómo lo podemos lograr o cómo se puede advertir o cómo lo puede llegar a advertir el juzgador?
si hace el estudio de la apariencia del buen derecho. Si no hace el estudio de la apariencia del buen derecho, lo único que le va a decir, conforme al 164 de la ley de amparo, se te concede la suspensión para que se quede en prisión, ¿no? Y lo demás no existe, ¿no? Y él tiene a su favor el 1 constitucional y todo el bloque constitucional que tenemos, ¿no? Y va a remar contra corriente, sí, pero va a permitir que si se le invita al juzgador, en este caso ya en el recurso al Tribunal de Alzada, a estudiar la apariencia del buen derecho, el resultado pueda ser otro, ¿no? Esto cuesta. Cuando está uno en la administración de justicia, como decíamos hace unos meses, y decíamos aquí también, tengo otro compañero que está aquí en el tribunal colegiado, andar de hablador cuesta, porque ahora hay que hacerlo, ¿no? ¿Sale? Y todo esto que les digo es tiempo, porque qué padre sería mejor decirles yo nada más el artículo, ¿no? Conforme al 129 fracción tanto, te lo niego, ya no pensé, ¿no? Ya no tuve ni que echarme el clavado a tu demanda, a tu derecho ni a tus pruebas, te di el resultado y ya, ¿no? Otra de las circunstancias que tenemos que no nos permite a veces pensar, si recuerdan ustedes la clasificación de los actos, ¿no? Nos lo enseñaron desde la universidad y nos lo repiten en todos los cursos de amparo que llevamos. Nos dicen a veces que pues, yo ya ni me acuerdo bien, los he tratado de olvidar, pero tenemos ahí esos actos que dicen acto consumado. Dices acto consumado igual a ¿qué? A que te niego suspensión. Acto prohibitivo igual a ¿qué? A que te niego suspensión, ¿sale? Entonces ya no tengo que pensar, ¿no? Entonces cuando tú estás en la jurisdicción y te llega la demanda y dices, este es un acto consumado, el Señor sí existe. ¿Por qué? Porque te niego la suspensión en forma inmediata, ¿no? Y entonces ya no tengo que echarme un clavado a todo lo demás y analizar, ¿no? La propuesta es que no hagamos eso, ¿no? La propuesta es que deje de lado esa clasificación estereotipada y me interese tu juicio. Imagínense, hace muchos años, como en el 2003, empezamos a sacar la suspensión a favor de dilación procesal. La dilación procesal es negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues así lo dice la jurisprudencia. Dice, si es dilación procesal, pues tienes que negar la suspensión. Imagínense ustedes, llegan, meten su demanda, tradicionalmente pasaba mucho en las juntas laborales, dice, te decía el justiciable, oye, metí el 1 de enero de 2022 mi demanda, estamos ya en octubre 16, ¿cómo estamos? Bueno, a este día, 16 de octubre, y es la hora que no me la admiten. Eso es dilación procesal, ¿cuánto tiempo ya ha pasado? Y todavía para acabarla hay una jurisprudencia que dice, ese tipo de acto es negar la suspensión. Y yo decía, eso es hacernos cómplices de la autoridad que está denegando justicia, ¿no? Entonces, si estudiábamos apariencia del buen derecho y me interesa tus hechos, empezaría yo a ver, mira, dice que desde el 1 de enero metió su demanda de amparo. Mira, ya pasaron tantos meses. Y mira, aquí me acompaña la prueba con el sello donde dice que lo metió el 1 de enero y estoy corroborando efectivamente esa circunstancia. Y además me dijo en sus hechos que eso viola el 17 constitucional. Pues hay un derecho aparente que proteger. Y te lo concedo para ordenándole a la autoridad, admítele ya su demanda. Tenías 3 días para hacerlo. Ya pasaron ¿cuántos meses? 9 meses, 10 meses, ¿no? ¿Sale? Para muchos formalistas dirían, oye, pero si haces eso, se rompe la materia del juicio, ¿no? Ya no vamos a tener materia que resolver cuando tengamos la sentencia, porque ya se resolvió el asunto en suspensión. Y yo lo que digo ante esas circunstancias decía, bendito Dios porque ya se terminó el juicio, ¿no? En apariencia ya se terminó el juicio. Eso digamos en una cuestión práctica. Pero si nos vamos más técnicos, diría, no es cierto, la materia sigue. La materia sigue, ¿por qué sigue vigente? Es cierto, ya la autoridad ya cumplió y ya existe el auto de admisión de la demanda, ya existe ese auto de admisión de la demanda. Pero lo que se va a resolver en la sentencia no es lo que hizo la autoridad durante la demanda a la sentencia, es lo que hizo o la omisión que hizo antes de presentar la demanda. Eso es lo que voy a analizar. Y en mi sentencia, ¿qué puedo decir? Sí, te amparo efectivamente porque se violó el 17 constitucional y te obligo a que cumplas. Te van a decir, ¿ya cumplió? Pues ya está ejecutado, ya está cumplido, ¿no? Pero la materia no se rompió.
Y puede resultar al revés, donde me dé cuenta en la sentencia que me equivoqué, que dije, tenían razón en no haber hecho ello. ¿Por qué? Porque a lo mejor había un muerto, ¿no? Y teníamos que hacer todo el procedimiento para tener representantes. O se volvió incapaz alguna de las partes. Entonces había razones para ello. ¿Qué tendría que hacer en el juicio, en la sentencia de amparo? Es no amparar y regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de que yo emitiera la suspensión, anular todo lo demás, ¿no? Entonces la materia nunca se rompió. Hoy en día dijo algo fabuloso apenas hace algunos días la Corte, donde dice, perder la materia no pasa nada. Eso es lo que permite precisamente hacer posible el 17 de la Constitución y el 25 de la Convención Interamericana. ¿Consistente en qué? En que sean los recursos que tengamos sean efectivos, ¿no? Entonces, como ven, sí podemos hacer algo más si cambiamos, la forma en que estamos pensando, diseñando la suspensión. Pero eso, digamos que a todos los operadores nos va a corresponder, tanto a jueces como al litigante, como al postulante. Y entre todos podemos construir mejores cosas que nos sirvan, porque todos en algún momento vamos a ser justiciables o somos justiciables. Entonces, cuando nos convertimos en justiciables es cuando echamos el grito al cielo de decir, creo que no hay justicia. Entonces, vamos a mejorar esa circunstancia con mejores métodos y con mejores interpretaciones de la norma. Gobierno de México.